Saluton al tutamundo, bonvenon al Shiwi. ¿Podría el Esperanto o la interlingua reemplazar el inglés de Versberger? A darle. Bon dia. Hic Bon Pedro e Ana. Illes habita in un casa in España. Pedro e Ana ha un padre e un madre. Esto es interlingua. Quiero que todos ustedes me digan si entienden lo que dicen. De hecho, por cierto, lo voy a enviar en Dingo ahí bien. Vale, voy a enviar Dingo diciendo que estamos viendo un video de interlingua. Ahí está. Ajá. Señor e señora Garcia. Ujú. Illes anche habita in le casa. Le Le casa casa. es brun e le tecto es nigre. Voy a tratar de intentarle yo a ver si yo les entiendo. Bien. E ilo ha un jardín parve. Ana ha un gato nigre. Ilo ha le nomine Tienen un gato negro. Felix. Ana ama Felix, anche Pedro ama le animal. In le salón sede tote le famiglie Garcia. In le salón es un tabula, un sofà, un sedia e un confortabile. Señor Garcia sede in le confortabile e legge un magazine internacional de interlingua. Panorama. Probablemente ellos ¿Alguno de ustedes le entendió? Yo sí le entendí. Bueno, ustedes también lo entendieron. Aquí dice, a ver, Pedro y Ana a ver, Pedro y Ana tienen un padre y una madre, señor y señora García. La casa es brun y el techo es negro. La casa es brun sí no sé qué significa, y el techo es negro. Ana tiene un gato negro. Les juro que no soy yo. Aunque Pedro ama el animal. En la sala tienen una mesa y un sofá y un sillón confortable. El señor García, a ver, está sentado confortable y está leyendo un periódico internacional sobre interlingua. podido entender todo esto sin la necesidad de un traductor, pues esto es la interlingua, la lengua internacional. Interlingua es un lingua auxiliar internacional naturalistic basate super le vocabulos común al major linguas europee e super un grammatica anglo-romance simple. Interlingua se basa super toto in le anglese, francese, español, portuguese e italiano, adicionalmente germano e ruso. No sé dónde carajo eso tenía de germano y ruso, pero como pueden ver utilizan palabras hispanas, pero una gramática como la inglesa y germana, lo cual hace que sea un poquito más sencillo el tema gramático, entre comillas, porque la gramática británica también tiene sus cosillas. Y lo resimila un lengua romanic con un grammatica simple e molto consistente. Lo asimila a una gramática simple y muy consistente. Prefiere utilizar Y lo vocablos. prefere usar vocábulos que un pote reconocer in le linguas fonte, dunque ilo es facile a aprender si un parla un lingua fonte. Ok, Yay. pero que no ya existe una lengua internacional, el Esperanto. Vamos a ver si le puedo lograr traducir todo esto. El Esperanto, la lengua internacional, Esperanto la lingvo internacia, esta es la play es la mayor distinguida, esta palabra. Es la mayor, sí, distinguida lengua internacional planificada. Ya, es la lengua internacional planificada más extendida. Sí, eso es lo que es divastingita esto. Está extendida. disvastiginta internacia planlingvo. Es la lengua, La lingvo internacia, esta es la es la mayor lengua, la lengua internacional planificada más extendida. play disvastiginta internacia planlingvo. Li celis kaj sukcesis kaj facile lerner Licelis kaj sukcesis kaj facile neblana neutrala lingvo. Licelis creo que significaba, aunque no lo creo, tengo un rato que no hablo esperanto, así que alguna parte me ha costado un poco. A ver, Licelis kaj sukcesis kaj facile, aquí está hablando de que es fácil, nebla neutrala lingvo. Aquí en esta parte habla sobre que es fácil y de que la lengua es fácil de aprender a ser neutral. nebla neutralan lingvon, taŭgan por uzo en la internacia comunicado. Taunga po uso la internacia comunicado. Aquí mencionas de que es esto, utilizada. Taunga po uso en la internacia comunicado. Que menciona aquí de que eso, de que es utilizada en la parte de la comunicación. No utilizaba, voy a dejar correr mientras. La celo tamen ne estas anstataŭigi aliajn naciajn lingvojn. La celo también esta palabra sí no me la sé. Alien nacia linguo. En esta parte sí hace referencia a que es muy utilizada. Bajo cerebro trabaja. Yo sé que puede, que tuviste un buen rato metido de esta bicha, que tengo como 2 años que no le meto a fondo otra vez el idioma. Alien nacian linguo. Esto de nación y de lenguas. Lo que sí les voy a explicar esto. Esta J se utiliza para los plurales. ¿Qué quiere decir? Que esto aquí es un plural. La N es el acusativo, que sirve para esto, ponerlo en el orden que quiera y que se sepa a qué nos estamos refiriendo. La celo también es esta
anstataŭ tiuj aliaj naciolingvoj. Pero aquí se refiere que está hablando de naciones y del uso de la lengua. Así que, ¿qué idioma te parece más fácil de entender, el esperanto o la interlingua? El esperanto es fácil de aprender. La cosa es que si nunca escuchaste esperanto en tu vida, te va a costar. Y aquí, irónicamente, me costó un poco. Y eso que tuve un rato estudiando esta lengua. Pero sí es bastante fácil. La vaina es que si nunca le echaste un vistazo, bueno, te va a costar. Pero la interlingua, bueno, ya vieron. Ustedes la entendieron, yo la entendí. Y en la vida he estudiado interlingua, pero sé de qué va. Veamos una comparación entre estas dos lenguas artificiales y averiguamos cuál sería la mejor lengua. Pero antes de comenzar el video, déjenme hablarles un poco sobre el patrocinador de este video. Él sabe cuál es este patrocinador, pero lo voy a adelantar. Les dejo dos links. Uno es para que prueben Elsa Speak gratis por 7 días y Ah, es para hablar y aprender idiomas. Bueno, tiene sentido. De echar un vistazo sobre Número 1. Vocabulario. Ajá. Entre los idiomas más hablados del mundo, contando L1 y L2, tenemos al inglés, chino mandarín, Anglés, hindustani, es decir, hindi más urdu, el español, árabe Hindustani, hindi más urdu. Primera vez que escuché ese término, honestamente. Creí que era urdu. Digo, creí que era el hindú a secas. estándar, francés, bengalí, portugués, ruso y malayo, es decir, malasio más indonesio. Austronesio. Malasio más indonesio. Me imagino que son lenguas estandarizadas. Es decir, que mezclar otras lenguas las estandarizado para que se utilice a nivel político. Podemos ver que de los 10 idiomas más hablados, 7 son lenguas indoeuropeas, de esas 7, 4 son lenguas globales y de esas 4, 3 son lenguas romance, más el inglés, una lengua germánica por origen, pero mayoritariamente con vocabulario romance. Es decir, que el vocabulario romance, románico o latino es el más difundido por todo el mundo. Es que viva Roma, papá. Por lo tanto, la interlingua fue creada basada en el vocabulario romance, más específicamente vocabulario tomado del francés, italiano, la cual no es una de las lenguas más habladas, pero es una lengua de prestigio, el español portugués, considerado como una macrolengua en el proyecto de interlingua, más el inglés. Adicionalmente se añadieron dos lenguas de control, el ruso, otra lengua indoeuropea eslava, y el alemán, otra lengua indoeuropea germánica. La interlingua es una lengua artificial a posteriori, es decir que su vocabulario se toma de lenguas ya existentes. Pero además se trata de ser lo más naturalista posible para que la lengua se sienta como una lengua de verdad. Los creadores de interlingua decían no tiene sentido reaprender nuevo vocabulario cuando ya hay vocabulario que se puede usar y es entendible. Por lo tanto, aunque antes de interlingua ya existían otras lenguas artificiales internacionales como... Mírate, bro. ¿Sabes? Me siento raro al saber que reconozco varias de estas lenguas. Conozco el Ido, conozco el Volapük, el clásico, el Volapük. De hecho, el Esperanto surgió después del Volapük, ya que el Volapük directamente no tiene sentido. Al 2. O sea, el Esperanto fue tan bueno que le sacaron secuela. Idioma neutral, esta no la conozco. Mundolingo, interlingua, esta se va a escuchar. Reform Neutrego, interlingua. Esta es la que estamos viendo. Como el esperanto y otras, según la IALA, ninguna lengua cumplía realmente su objetivo. Por lo tanto, se crearon 4 modelos de interlingua. Modelo P, altamente naturalista con palabras inalteradas. Modelo M, moderadamente naturalista, similar al occidental, o sea, la interlingüe. Modelo C, ligeramente esquemático, similar al novial. El novial sí lo llegué a escuchar. Modelo K, moderadamente esquemático, similar. Hola, Mike Peque, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Estuvimos viendo un rato política, luego después Pokémon. Bueno, primero fue Pokémon, luego política. Ahora estamos en mi rinconcito de autismo, que es un video hablando de Esperanto e interlingua. Similar al Ido y menos esquemático que el Esperanto. Al final ganó el modelo M, pero se decidió combinar algunos aspectos del modelo P y C. Por lo tanto, la interlingua Altamente naturalista, por razón se le entiende. aleja bastante del modelo del Esperanto. Para que una palabra se integre en la interlingua, tiene que aparecer en al menos 3 de las 4 lenguas principales. Eso hace que los hablantes de las lenguas usadas, o sea el español, portugués, francés, italiano o inglés, puedan entender sin haber estudiado Bash, vaca, 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 oh. previamente. Incluso los hablantes de alemán, ruso o algunas otras lenguas indoeuropeas Escola, escuela, escola, escuela, escola, escuela, escuela, escola, 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 escola. Hoy puedo recomendar un video. Dale si quieres. No sé si lo vayamos a ver en el momento, pero a ver, son las 7:30. Nada, todavía nos queda rato. Si no alargamos tanto los videos que sigue, podemos verlo hoy o otro día. tampoco la tienen tan difícil de entender el idioma porque se tratan de usar muchas palabras internacionales que también se podrían encontrar en estos idiomas. Ahora veamos cómo se creó el vocabulario del Esperanto. El Esperanto es la lengua artificial más famosa y usada en el mundo. Gazeto por la amikoj de la lingvo Esperanto. A ver, ¿qué está hablando? Gaceta para los amigos de la lengua del Esperanto.
colaborado elaborado por el señor doctor Esperanto. El Donata, no sé qué significa, es mi presidente de la Klubo Monlingua de Nürnberg. Es una escuela de idioma, por lo que veo. Creado en 1887 por el oftalmólogo polaco Ludwig Łazarz Zamenhof. Curiosidad, es judío. Y el sujeto nació en Rusia, o sea, Polonia, cuando eran parte de Alemania y de Rusia antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, por consecuencia. Les repito que era judío. Creo que están captando la indirecta, lo que les estoy queriendo decir. El esperanto es principalmente de base romance, principalmente francés e italiano, pero también con un poco de latín. En segundo lugar, tiene De base romance, pero aquí hay algo divertido. Tiene base romance, pero tiene bastantes palabras sacadas del germano, también del latín, pero la morfología se siente como eslava. O sea, tú escuchas a un esperantista hablar y se escucha como si fuese un italiano hablando con acento eslavo, usando gramática germana. vocabulario germánico como del inglés, alemán, yiddish e incluso sueco. Adicionalmente tiene algo de ruso, polaco, lituano y griego, por lo que es un idioma creado. Escribe el título, o si no, hacemos algo. Metes por acá por el server de Discord, ya para ver si lo paso, que también me es más cómodo, porque por aquí puede que me lo olvide o me lo pierda, pero si lo pasas por el server de Discord, lo podemos ver después, o sea, lo dejas en multimedia y ahí ya uno lo ve por parte, o si vuelvo a cargar acá, lo abro más fácilmente. Ya, déjame buscarlo. Ya lo vuelvo a pasar por aquí. Lo fijé en Twitch, pero no lo he fijado en YouTube. Tengo que fijarlo en YouTube lo que tenga un chance. Lo puedo fijar ahorita, pero tengo que ver cómo se fija. Creado a partir de lenguas europeas, aunque principalmente lenguas romances. El del Doom, dale, hazme el favor, pásamelo por acá también. O sea, bueno, no, ya el video ese ya está en multimedia. Después de este vemos el del Amo Doom. Después del Amo Doom vemos el de Ucrania. O vemos el de Ucrania y después el del Amo Doom. Que ya vimos dos veces a Fonseca hoy y un tercer video de Fonseca esta noche como XD. Por más que me interese el tema de la operación de sigilo Ucrania. A menos que veamos ya tengo la solución. Armapedia. Armapedia subió un video hablando de ese caso. Ya listo, gracias. Recuérdeme cambiar el video de Fonseca por el video de Armapedia. Va. El esperanto llega a tener cosas de otros idiomas que no son indoeuropeos, por ejemplo el japonés o el sami, pero son cosas mínimas. Por lo tanto, el esperanto parece una lengua romance, algo híbrida con lenguas germánicas y un poquito de otras lenguas indoeuropeas. El esperanto es una lengua muy fácil de aprender, especialmente para los hablantes de lenguas romances, aunque yo diría que el interlingua es todavía más fácil de aprender para los hablantes de una lengua romance. Por ejemplo, esa es la ventaja y la desventaja que yo le veo al esperanto en la interlingua. O sea, el esperanto, tú lo ves de lejito y tú dices qué puta es esta, no entiendo ni mierda. Pero si la estudias, se vuelve muy fácil y puedes comunicarte con gente de todas partes del mundo, siempre y cuando lo hayan estudiado. De hecho, aquí en Colombia hay hablantes de esperanto, solamente que yo, siendo friki del idioma y no he ido a visitar esa comunidad de esperanto, pero hay comunidad de esperanto hasta en Japón y Mongolia. Así que viajar a esos países vas a tener fácil hablar con esa gente en específico. Pero interlingua te va a servir para hablar con gente de principalmente de Europa y de Hispanoamérica. Pero dudo que alguien en África vaya a entender el interlingua. Pero va a ser más fácil encontrarse a un hablante de Esperanto en África que a un hablante de interlingua en África. hija en interlingua es filia. Tal vez no es tan parecido al español moderno, puede que se parezca más al español antiguo, pero el punto es encontrar un intermedio que sea lo más entendible para la mayoría. Hija en portugués, filia. En italiano, filia. Y Eso iba a decir filia, pero es que en la otra lengua también significa hija. en francés, fille. Eso, Gato fille. en interlingua, gatto. Se entiende bastante en lenguas romances, portugués, gato, italiano, gatto, pero Gato. incluso en lenguas germánicas, inglés, cat, alemán, Katze, sueco, cat, y en lenguas eslavas, ruso. Curiosidad, en francés gato se escribe chat. Sí, ustedes cuando escriben chat, no, en el francés chat no es de mensaje, chat es de gato. Kot, polaco, kot. Gato en esperanto también es parecido, gato, pero hija en esperanto es filino. Filino. Si bien filino tiene la misma raíz que en portugués e italiano. Filino porque filo, filino y filo era, yo creo que se decía así, filo, mi afilo, y filino es eso, hija. O francés, me parece que la palabra en esperanto no es tan entendible a primera instancia. Por cierto, en esperanto, padre se dice patro. Alguno diría, entonces, de seguro, madre se dice matro, ¿cierto? Yes, onne. En esperanto, patro, estás patrino. Sí, en esperanto, madre se dice patrino, patro, patrino, porque el ino es como femenino y terminando como patro es masculino.
Sin embargo, hay algunos que hablan de Esperanto que en lugar de decir patrino, dicen patro. Digo, patrono, matro, y listo. Yo pensaría que significa felino, relacionada a los gatos y tal vez en otros idiomas tengan la misma confusión. Sí, también, pero hey, los juegos de palabras en idiomas es gracioso. Digo, en francés chat, tú puedes hacer un juego de palabras de chatear con gato y chat. Si bien yo sé que en Esperanto los sustantivos tienen que tener cierta terminación, tal vez con el modelo naturalista de la interlingua sea más fácil entender las palabras sin tener que haberlas estudiado. Además que Sin embargo, el chiste en el Esperanto es que las palabras son muy, ¿cómo decirlo? Tienen estructuras fáciles y siguiendo las 16 reglas de la gramática del Esperanto, tú puedes de una palabra sacar bastantes combinaciones que tengan todo el sentido del mundo. Por ejemplo, a ver, ya para pensar uno, el verbo de ver en Esperanto, vida sería ver. Si digo vide sería vi. Si digo vido era vido, ¿cierto? Es voy a ver. Si digo vido es de verlo, como la orden, porque la U es como la orden. Si yo digo mi vidas la cato, estoy diciendo que estoy viendo a un gato. Si digo mi vide la cato, es vi al gato. Si digo mi vido la cato, es yo voy a ver al gato. Pero como si fuese una orden de lo voy a ver en este momento. Y vido, o era vido, no vido no, vidi, no, vidi es el pasado. Pues verga, tengo que acordarme la regla. Creo que era Vidi el pasado. Sí, Vidi era el pasado y Vide era el infinitivo. Verga, tengo que acordarme. Tengo que refrescarme la memoria, que tengo rato que no le meto a esta lengua. Tengo que refrescarme la memoria, cara. Listo, espero que te guste, que es una playlist y una miniserie bonita. Pruebe con el capítulo 0. Ah, es una serie entera. Vamos a ver la serie. Estoy para acá, estoy para acá. Multimedia. Ah, no. ¿Dónde lo enviaste entonces? Ya, no ha cargado. A ver, Jaguar Story es una playlist, pero cada uno está bien para ver si te gusta. Curioso, eso corta una miniserie bonita. Ah, es una miniserie. En ese caso sería un stream que le dediquemos a la temática de ver específicamente en esa serie, ¿cierto? Ah, mira, aquí está. Ah, no me estaba confundiendo, era con la O. Con la O era el Vidos. Bueno, lo que le quiero decir con esto es que con las reglas del Esperanto, una palabra tú puedes variarle, darle bastantes variantes y no perder el significado y que sea totalmente entendible. ¿Por qué? Porque usted se aprende las 16 reglas de la gramática del Esperanto y podés entender casi todas las palabras. De hecho, hay una regla en específico para el Esperanto que es para adaptar palabras extranjeras y traducirlas al Esperanto y que contengan el sentido del mundo. O sea, que tengan sentido. Pero aquí está, buena pregunta, Vanessa. Mi vida es la gato. Yo veo al gato. Ese está bien. Veo al gato. Mi vida es la gato. Esta también, pero esta es con acusativo para que se aclare que estoy viendo al gato. Pero si le meto esta N de mi vida, la cato, yo puedo decir la cato, mi vidas, y seguiría significando lo mismo. O sea, mi vida, la cato, mi vidas. Sería veo la cato. Mi vida y la cato, error común. Falta el acusativo. Ah, coño, me faltó el acusativo. Mi vida y la cato. Vi vidas, vi al gato. Vi vida la cato. Bueno, ya no voy a seguir con esta regla, pero van entendido. De hecho, tengo ganas de ver si en un día me pongo a hacer un stream de puro estudiando idiomas. A ver si nos enfocamos a aprender inglés y ahí por las risas nos metemos al esperanto y al francés. en Esperanto muchas veces las palabras son intermedios entre un Pero hoy me guardo la serie para ver si le dedicamos un día de stream a ella, ¿va? idioma y el otro. Stono, intermedio entre el inglés stone y el alemán. Lo que voy viendo, sigo prefiriendo el español porque son hermosos insultos que puedes sacar de ahí. Hermano, es que del español, el español, insultarle en español es como hacer combos en un juego de peleas. Y sí, te voy a ser sincero, en Esperanto no hay muchos insultos. Si tú quieres meter insultos en Esperanto, tienes que adaptarlos de otros idiomas. Por ejemplo, homosexuales, digo homosexualo, o sea, homosexual, pero la T es Esperanto, homosexualo. A ver, ¿qué otro insulto? Iru al carajo. Vi iru al carajo. Stein, heimo, intermedio entre el alemán Heim y el yiddish Heim. Chevalo, intermedio entre el francés cheval y el italiano cavallo. Además que por la mezcla de tantos idiomas habrá palabras que no se parezcan nada a las lenguas romances y habrá que memorizarlas. Por ejemplo, kai, que viene del griego que, ji, que tal vez venga del lituano ji, gladi, del ruso gladit. Así que bueno, ¿qué perspectiva les parece mejor? La perspectiva de la interlingua ser entendida sin esfuerzo por algunas de las lenguas más habladas y estudiadas en el mundo, o la perspectiva del Esperanto, ser una lengua mundial siendo principalmente de vocabulario romance, pero con muchas cosas de otras lenguas de Europa para hacerla realmente internacional. Yo diría que el Esperanto es más neutral en el sentido de que no beneficia tanto de un lado a otro. O sea, es casi imposible hacer que una lengua no beneficie a un país en concreto o a un grupo en concreto.
Digo, mira el inglés principalmente beneficia a Estados Unidos, seamos honestos, pero el interlingua tiene la ventaja de que tal vez para gente que no hable lengua romance le lleve un rato de estudio, pero para los que hablamos lengua romances, ya tenemos prácticamente el 90% del trabajo hecho. Ya es simplemente estudiar un poco la lengua, gramática y ya le empezar a falarla. Honestamente a mí me gusta más la idea de una mezcla de muchos idiomas, pero el esperanto es solo una mezcla de Europa. Si en esperanto existen También hay que tener en cuenta que el esperanto se creó en un contexto muy específico que fue siglo XIX, europeo, cuando el mundo es bastante eurocentrista, pero ¿tú crees que una lengua que de verdad mezcle un poquito no, un poquito de África, de lenguas africanas, ¿no? Un poquito de lenguas de Medio Oriente, ¿no? Un poquito de lenguas de los países del este de Asia, ¿no? Un poquito de lenguas de idiomas indígenas. Como dice el dicho, muchas manos en la sopa sabe a mierda de gallo. No tendría mucho sentido y no sería funcional. palabras de origen náhuatl, árabe, japonés o de algún Chocolado, zombio y Congo. Ya, zombio, zombie y Congo. Y la palabra zombie viene del Kikongo. ¿Qué coño es un Kikongo? Samurayo, eso obviamente es del japonés. Alcohol, eso obviamente viene del árabe. una lengua africana es porque esas palabras ya se usan en idiomas europeos. Muy pocas palabras fueron tomadas directamente de lenguas fuera de Europa. De todas formas, creo que enfocándonos en el propósito del Esperanto, el punto es crear una lengua fácil de entender para el mayor número de personas y tanto el Esperanto como el interlingua son principalmente fáciles para hablantes de lenguas romance, pero el interlingua es todavía más fácil. Tal vez para hablantes de chino o tailandés aprender Esperanto Hay una lengua para los hablantes de lengua romance que es aún más fácil de entender que la interlingua, pero más complicado para los extranjeros, que es el neorromance, creo que se llamaba. Neolatín o neorromance, es uno de esos dos, tiene uno de esos dos nombres. Ustedes lo escuchan y es tal cual lo van a entender, pero usted se lo pone a un extranjero y no va a entender ni mierda, porque es una lengua que prácticamente es como un latín modernizado. o interlingua tenga la misma dificultad, pero creo que en cuestión de vocabulario la interlingua cumple mejor su propósito. Y aunque en China muchísima gente aprende Ajá. Esperanto, creo que para muchos el Esperanto sigue siendo una lengua internacional eurocentrista. Se podría crear una lengua internacional que realmente tenga un poco de todas las lenguas del mundo, pero en realidad No, porque, bueno, sí se puede, pero que sea funcional ya es otra cosa. sería una lengua que no sería fácil de aprender para nadie. Y bueno, si de todas formas el esperanto es principalmente romance, ¿por qué no crear una lengua artificial que sea entendible sin estudiar para la mayor parte de lenguas romances o para la mayor parte del mundo occidental? Es por esto que en esta cuestión prefiero a la interlingua. Número 2. Pronunciación y escritura. En interlingua todo se pronuncia exactamente como se escribe, por lo tanto es muy fácil de aprender a pronunciarlo. Nah, no es cierto. En realidad, por el modelo naturalista del interlingua, en realidad no diría que todo se pronuncia como se escribe. Hay algunas letras que tienen más de un sonido y habría que aprender a cómo pronunciarlas. Fíjate que también la pronunciación variaría dependiendo del hablante. Por ejemplo, le casé es un alimente, le casé es un alimente, o sea, sería en español el queso es un alimento. Pero ¿qué pasa? Que si yo lo pronuncio como si fuese un francés, le casé y tan alimento, ¿ves? Sería un poquito más complicado. Porque recuerda que en francés la E en muchas ocasiones, sobre todo si al final, es muda. Le cas est un aliment. Y en portugués, bueno, ahorita no puedo pronunciar portugués, pero ya saben cómo son los portugueses, que pronuncian las cosas como quieran. Por ejemplo, C y C se pronuncian C y Tsi. Por ejemplo, Francia. Pero K, Q suenan igual que en español. ¿Cómo? Y entonces la doble C sería KTS. Accento. Accento. Acento. Espera, ¿cómo que acento? Le veo más sentido que sea acento. No sé. Al menos para mí es más fácil pronunciar así, acento, que accent. Pero ¿cómo se dice? Acento. Y entonces la doble C sería KTS. Accento. 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 Acento, mis cojones. Lo voy a decir acento. Ya listo. La Che puede sonar como She, Che o K. Por ejemplo, charme, chile, arquitecto o quirurgo. Estas aparentes irregularidades en la escritura se hacen con el objetivo de que la interlingua pueda ser entendida fácilmente al escucharla, pero también al leerla. En el caso de quirurgo, a pesar de que en los idiomas principales se pronuncia con sonido de C o She, por ejemplo en español cirujano, en inglés surgeon, en francés chirurgien o en portugués Cirujano. cirurgião, en la mayoría de idiomas tiene sonido de K o J y por lo tanto hay que usar el sonido más internacional. En italiano, quirurgo, en ruso, chirurg, en alemán, chirurg, en griego, chirurgos o en esperanto, quirurgo.
La G es pero casi siempre gage gigoku, por ejemplo, agente, guerra o colegio. Pero en muchas palabras con estas agente, agenti, agent, agent, cambia mucho la pronunciación dependiendo de tu país. terminaciones se pronuncia como G, por ejemplo, viaje o manjar. La H suena como J, Manjar. jaló. La J Ujú. suena como G. QUE puede sonar como cue, por ejemplo, seque, pero también puede sonar como que, por Que, ejemplo, que, ki y, o anque. En realidad habría que aprender de memoria cuando se pronuncia cue y cuando que. La T suena como T, pero tía, tie, tío suena a tia, tse, tio. Grazia internacional, democracia, garantía. La como en el italiano, V suena como la V en inglés o francés. Vos. La W puede vos, sonar. vos. Ya, pero a ver cómo la pronuncio. Vos, La V suena como la V en inglés o francés. Vos. vos, vos. No, espera, la dije con B de burro. Vos. Voy a tratar de decirlo como en portugués, se dirá en portugués, con la B labial. Vos, vos. Vértale, pero no me sale como la dice él. A ver, vos, 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 vos. Pero la de él suena como si fuese, como si tuviese atravesado una U, a ver. Garantía. La V suena como la V en inglés o francés. Vos. Vos. No, no, no me sale la pronunciación. Tengo que ver cómo se pronuncia de esa manera. La W puede sonar como la V en inglés o francés o la W. Valser, Vas, whisky. La valse, whisky. Z igual que en francés o en inglés. Z. La Zzz. S puede Eso sí se pronuncia la. Solamente tienes que hacer como un zancudo. Zancudo. tener sonido de S, pero también de Z. Z cuando está entre dos vocales. Lo cual es algo que también sucede en alemán, listen, portugués, Listen. casa, italiano, Casa. rosa, en Rosa. inglés, realize o francés, maison. Y recuerden Mesón. que la interlingua trata de seguir un modelo muy naturalista. La X suena como X, por ejemplo, México. Mientras que en México. Esperanto todo se México. Irónico porque la X se puede pronunciar como una CH o como una J. Por eso decimos México y no México. Pero hay algunos que dicen México. De hecho, por algo se le dice los mexicas, ¿no? Los mexicas o los mexicas. pronuncia exactamente como se escribe. Realmente con esta tabla podrías aprender a pronunciar el esperanto en unos minutos y no tendrías ninguna duda Ajá. de cómo pronunciar. Si alguno se pregunta, ¿qué es este circunflejo que tiene aquí arriba? Eso es como si tuviese una H atravesada. Por ejemplo, C, o por ejemplo, la C, a ver, so, con este circunflejo sería como show, sí, show. Pero si es con la S sería show, show, show. Y con la J sería como una Y. Pero la J en Esperanto no se pronuncia como J, ja, 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 se pronuncia como si fuese hoy o ay. Por eso cuando leemos Kai, o sea, K-A-J, sería Kai. De hecho, le voy a dar ese truquito. Lo voy a enseñar aquí rapidito. Mia amico, ¿cierto? Bueno, en Esperanto, para hacer la pronunciación en plural sería mia, miai, amicoi. Bueno, vamos a ponerle el acusativo. Miai, amicoi. O sea, la J, imaginen que vayan a decir hoy o ay, pero le quitan la O y la A. Por ejemplo, mia amicoin. Así sería este caso. Miai katoi. Sería de esta manera. Suena raro, pero resulta que es así, así es en latín. Capaz cuando ustedes saben que cuando estoy en el Discord yo escribo usando la voz en italiano y cuando pongo la J se pronuncia de esa manera. Palabras nuevas. Hay la G, o sea, aquí se pronuncia como ga, ge, gi, go, gu. Pero cuando tiene esta verga arriba, pronunciarlo como si fuese la G argentina. De hecho, aquí la estamos viendo, es la G argentina. Así que en cuestión de escritura y Y, pronunciación prefiero G. al esperanto. Entiendo lo del modelo naturalista de la interlingua, pero tuve que estar viendo muchísimos videos con subtítulos en interlingua para saber cuándo QUE se pronuncia QUE y cuándo QUE. Pero si encuentro otra palabra que tenga QUE, no sabré si es QUE o QUE. Así que en este aspecto prefiero al esperanto. Lo único complicado del esperanto es escribir en computador usando estos símbolos, aunque hay incluso alternativas para escribir en Tenés dos alternativas, o meterle una X o meterle una H. Sin embargo, yo estos circunflejos, yo tenía un programa en mi computadora de Venezuela, porque ya cuando vivía allá es cuando le metí más al autismo, tanto del esperanto como de los idiomas en general. Y ahorita no ando tanto en ese tema porque ando más ocupado en comer, en trabajar. Pero yo había descargado un programa para esto en específico, que es poder escribir y que me salgan estas bichas, que es colocarle estos circunflejos encima. Ah, esta U, si se pregunta, se pronuncia como si fuese en caída. Como por ejemplo, Europa, auto. ¿Cómo hacen caída? Ni puta idea. O sea, yo solamente sé que es así.
Europo, auto. En Esperanto sin estos símbolos y de hecho en Esperanto 2 se eliminaron estos símbolos. Honestamente yo ¿Cuál es? símbolos y de hecho en Esperanto 2 se eliminaron En Esperanto 2 no se utilizan estos símbolos. Me causa gracia que exista un Esperanto 2. Luego lo busco a ver. estos símbolos. Honestamente yo prefiero un idioma que se pronuncie totalmente como se escribe y ojalá fuera más fácil escribir en computadora o celular usando los símbolos del Esperanto porque la verdad me gustan. Número 3. Gramática. La gramática de ambos idiomas está basada principalmente en las lenguas romance. En el caso de la interlingua del español, portugués, italiano y francés, más un poco de inglés y un poquitito de alemán y ruso. Mientras que el esperanto del francés, italiano, latín, inglés, con algunas cosas del alemán, yiddish, ruso, griego y lituano. Normal que tenga yiddish si el que creó este idioma, el Esperanto, él hablaba ruso, alemán, yiddish, que el yiddish es judeo-alemán, por si alguno se lo pregunta, y latín. Esos son los 4 idiomas que él hablaba. Estudió otros idiomas en menor medida, como lo sería el francés, el portugués o el español, pero esos son los 4 idiomas que él dominaba. Yiddish, portugués, bueno, yiddish, lo que dije, alemán y Pero ruso. muy simplificado. Hermano. Para empezar, estos idiomas no tienen género gramatical. Es decir, como el español tiene el y la y hay que declinar los adjetivos como rojo y roja. En esperanto o interlingua no hay género, aunque sí se puede especificar el sexo. Por ejemplo, en interlingua le cato, le cata. Y en esperanto la cato, la catino. En ambos idiomas existe un pronombre impersonal muy similar al it en inglés. En interlingua, il pluve, it's raining, está lloviendo. En esperanto, ji estas bella, it's beautiful, es hermoso. Aunque en esperanto para cosas como la lluvia no se usa ningún pronombre. Pluvas, llueve. Ambos idiomas también tienen un pronombre impersonal muy parecido al on en francés o al man en alemán. On sape nunquam lo que avenira. On ne sait jamais ce qui va arriver. Nunca se sabe lo que va a pasar. Oni dirás que, man sagt das, se dice que. También en interlingua existe un pronombre neutro para los inclusivos. La conjugación de ambas lenguas es bastante similar, aunque yo diría que la del esperanto es más fácil. En interlingua los verbos acaban en ar, ir en infinitivo. En presente simplemente quitamos la r, de la forma presente agregamos va y tenemos el pasado. Io parla, nos parla, io vide, io parlava, io parlarva, nos parlarva, io videva, io parlara, nos parlara, io videra. Pasado. Si de la forma presente agregamos hará, tenemos el futuro. La conjugación en interlingua. Así, presente solo la R. Si es con la A en el futuro. Si es con la B es pasado. Me lo anoto. No se conjuga por persona, sino únicamente por tiempo. Y la conjugación es básicamente agregar partículas a la forma presente. Aunque ya que la interlingua intenta parecer una auténtica lengua natural, pues así como en la mayoría de idiomas, los verbos ser, haber o ir son irregulares. En esperanto la conjugación es muy parecida. Tampoco se conjuga mi espera, mi esperis, mi esperos. She espera, she esperis, she esperos. por personas, Así es un poco más fácil si te pones a pensarlo. Sino únicamente el tiempo. Los verbos en infinitivo terminan en i. Ah, me imagino que notaron. She, ella, como en inglés. Me, o sea, de mí, mi ser, yo. Y en También como en inglés. presente en as, en pasado en is y en futuro en os. Y no existe ningún verbo irregular, ni siquiera el verbo ser o estar. Me engañaste, esto es una clase de idioma. No me quejo. Pero hey, yo les dije, ok, después de que hagamos lo del tema de Israel y Palestina, dadme un ratico de mi autismo. Es como cuando me dejan jugando Civilization. Ustedes no quieren dejarme jugar Civilization. Facilito, ese stream se va a las 12 horas. Caña, 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 caña. Además, el tiempo continuo no existe ni en esperanto ni en interlingua. Yeah. Finalmente, algo muy diferente del esperanto y la interlingua es el caso acusativo. En ambos idiomas existe algo parecido al objeto directo del español, inglés, portugués, italiano o francés. Aunque así como en alemán, yiddish, polaco, ruso o latín existe el caso acusativo que modifica los sustantivos, en esperanto también hay. Mi havas bella nigra junto. O sea, lo voy a leerte todo abajo. Yo sé lo que dice arriba. Yo tengo un bello perro negro. Ajá, sí, acepté. Tengo un bello perro negro. Por cierto, esto lo puedo alterar. Yo puedo decir, mi havas nigra junto velan. O puedo decir, vela nigra junto mi havas. O nigra junto vela havas min. Y tendría exactamente el mismo sentido. No me molesta, es agradable que tenga pasión. Tengo más de una pasión, irónicamente.
Pero hey, igual me alegra que te ande por estos lares. Así tipo, ¿qué es más divertido? ¿Que me dejen en mi rato de autismo o que ustedes digan, dale, vamos a dejar loquito del centro, ser loquito del centro y vamos a escucharle para que sea feliz? Se los agradezco, gente. Hay acusativo. Aunque en esperanto es básicamente agregar una n al final de las palabras y ya está. Y eso también aplica en plural. Justo lo que le decía, mi havas belajn nigra hundojn. O se alteró un poquito más los orden. Hundojn, mi havas belajn nigran. La razón por la que el esperanto tiene acusativo es simplemente para tener libertad de movimiento y entendernos de todas maneras. Como en el latín, solamente que en el latín no tienen acusativo, o si lo tienen, no lo vi, pero es más complicado entender como veri mortus papa es, o papa es mortus es. No, veri mortus papa es, que sería en verdad muerto, padre está, que sería la traducción literal, pero si nos vamos al español sería en verdad el papá está muerto. A ver si lo puedo decir como lo dije en español, papa es, no, veri mortus, que en verdad muerto. Gracias, me gusta el Por cierto, dinero. muchísimas gracias por ello. Oye, Oye, te te faltan más faltan alertas. más alertas, sube. Yo lo que pasa es que yo tuve un día programando alertas, pero se me prendí stream y no pude seguir programando más alertas. Si quieren, me ayudáis a programar un rato más alertas. De hecho, yo le iba a decir luego al Pipas Pelúa que quiero meter más efectos. Ahí yo tengo el váyase al carajo, yanquis de mierda, ¿cierto? Bueno, quiero meter más frases de la política venezolana. Por ahí me acordé de el tiempo lo manejo yo, no usted. O la única culpa que tengo. Y unas cuantas frases de Maduro. Ya somos millones o millones, güey. Así como Cristo multiplicó los peces, perdón. Recuérdenme anotar, meter todas esas vainas en el bot. Y hay una que ustedes aún no han escuchado, que es la del tren del hype. Que yo estoy esperando el día que empiece un tren del hype, porque yo sé que a muchos les va a encantar el tren del hype. Puedo decir Belain, Nigrain, Hundoin, Mijavas. Mira, cabrón, lo que yo estaba explicando, pero la idea era explicarlo yo y que tú siguieras, no que yo explicarlo y luego tú procedes a explicarlo, porque va a parecer que un Leo explicando algo para que acto seguido sea explicado por usted. Belain, Ningran, Jundo, Mijava. Casualmente el ejemplo que yo di, mamá. Y se entiende quién es el sujeto y quién es el objeto. Algo que a veces no es posible en interlingua porque con el orden se entiende quién es el sujeto. Legato, vide lecan. Lecan, vide legato. El perro ve al gato. En esperanto, la cato vida la jundo vida la cato. El gato ve al perro, el perro ve al gato. Y quién el objeto. En realidad para muchas personas el caso acusativo puede darle algo de complejidad al esperanto, es por eso que en algunos proyectos descendientes del esperanto, por ejemplo el ido, el caso acusativo es opcional. Aún así me agrada más la gramática del esperanto, aunque recuerden que la interlingua trata de ser más. Hay frases en esperanto que tienen un montón de acusativos, que es algo divertido porque es una frase larga con acusativos y puedes ordenarla como se te dé la puta gana. De hecho voy a decirle, dame un desafío. Quiero que me digas un juego de palabras en esperanto que tenga varios acusativos y que pueda ordenarla como quiera, pero que la frase siga siendo la misma y que mantenga el significado. Es gracioso cuando eso ocurre. No, no lo es horrible cuando te lo tiran en la cara. Como una lengua natural. Finalmente, ¿dónde aprender esperanto e interlingua? Internet. De hecho, miren, les comento algo divertido. Hay una serie en Esperanto diseñada para aprender Esperanto. En estos días yo estaba pensando de forma no irónica que hagamos una video reacción a toda esa serie. ¿Por qué? Por un lado, porque sería gracioso. Por otro lado, sería bien curso. Tercero, ustedes aprenden algo nuevo. Y creen que no, el Esperanto sirve para aprender otros idiomas. Esa es la mayor utilidad, que es aprender otros idiomas como lo sería francés, portugués, alemán, etcétera. Y tercero, porque también quiero hacer eso mismo, pero aprendiendo inglés. Traducción, lo que quiero decir es Busu, patrocíname, que voy a utilizar la aplicación de Busu para aprender idiomas. De hecho, es la que yo estaba utilizando para aprender inglés y francés. También Duolingo, pero me gusta más Busu. Busu es más divertido. Es posible aprender interlingua simplemente al escuchando o leyendo el idioma sin tener que estudiar nada de gramática. Aún así, existe el sitio web Unión Mundial Pro Interlingua en donde tienen acceso a un curso gratuito para hispanohablantes. Me lo anoto. Ah, mira, son solamente 10 lecciones. Me lo anoto. Con PDF, audios, un libro para enseñar interlingua, un diccionario inglés interlingua y en general en todo el sitio web pueden encontrar más materiales y también está el traductor inglés interlingua. Los links se los dejo abajo en la descripción del video. Mientras... algo divertido. Hay bibliotecas gratuitas de Esperanto. De hecho, en una biblioteca gratuita del Esperanto fue que saqué libros como en 1984. El Manifiesto Comunista de Karl Marx me lo leí en Esperanto. Costaba entender un poco, porque tampoco es que domine el idioma, pero gracioso fue un rato leer el Manifiesto Comunista en Esperanto.
Es que para aprender Esperanto tenemos lernu.net. En Duolingo, Close Master y Drops está disponible el Esperanto. Estamos con A la madre, una raid de El Galantucio. Muchísimas gracias, Galantucio. Los residentes se donaron. Signo de exclamación abierta. El Galán Lucio acaba de hacer raid con un espectadores. ¿Cómo te ha ido, Galán? Hey, mañana probablemente Summer Game Fest. Vamos a ver si van a salir, si va a salir Searson. Mentira, quiero ver si va a salir Half-Life 3. o Tello Esperanto. Y otros PDF que les dejo en los links, aunque en inglés. Así que bueno, tal vez la gramática, escritura y pronunciación del Esperanto sean más regulares y tal vez el Esperanto esté más difundido que la interlingua, pero aún así pienso que la interlingua cumple mejor su propósito. Y un problema que enfrenta cada lengua artificial es que no tienen una cultura o un país que las respalde. Es muy difícil para la gente estudiar idiomas sin prestigio. Pero la interlingua, al ser tan similar al español, portugués e italiano y muy fácil de entender para hablantes de francés o inglés, creo que podría ser más fácil darle ese prestigio y reemplazar al inglés como lengua franca mundial. La cosa es que, obviamente, por intereses políticos y geoestratégicos no conviene. O sea, ¿tú crees que Estados Unidos va a decir, hey, cabrones, se me ocurrió una idea? Y si dejáis de estudiar inglés, hola, Rollo Bro, bienvenido. O decía, hey, cabrones, y si dejáis de estudiar inglés y os enseño un idioma totalmente neutral, que no es de un país, sino que cualquier país lo puede aprender, va a ser relativamente fácil para todos, entendible para todos, y así no obligarlos a todos ustedes a aprender mi idioma, que a más de una persona les cuesta hasta el punto de que pasan años y aún no aprenden inglés. Era que así todos podamos estar en igualdad de condiciones y no obligarlos a ustedes a aprender mi idioma y yo no tener que aprender el idioma de ustedes. Definitivamente es una gran idea, ¿no? No, de bolas que eso no va a pasar. Aprendes inglés porque somos los que mandan. Fin. Es que, hombre, todo lo que dice hoy sí habrá Half-Life 3. Mañana va a haber Summer Game Fest, ¿cierto? Voy a volver a enviar a Pandro a ver si quiere que estemos juntos viendo ese evento. Me gustaría hablar con Pandro, si no, bueno, invito a algún otro youtuber que conozca o algún pana. Pero la cosa es que no me lo quiero ver solo. Esas reacciones, esos eventos me gusta verlos con los panas o con otros terceros. Es más divertido así. Pero ya le digo que si anuncian Half-Life 3 que yo voy a llorar. No va a pasar. Pero hey, va a ser divertido el bingo que vamos a hacer sobre el tema. Además que como la interlingua se siente realmente como una lengua natural, tal vez sea más fácil para la gente adoptar este idioma a diferencia del esperanto que se siente bastante artificial. Por cierto, yo tengo ganas de invitar gente, la otra cosa es que acepten. Incluso actualmente siento que Estados Unidos atraviesa una etapa de mezcla entre la cultura anglosajona y la hispana y la interlingua podría convertirse en un perfecto intermedio para los Estados Unidos y ser al menos la lengua franca de Occidente. Pero bueno, eso es solamente una opinión personal. El esperanto es muy regular pero se siente muy artificial, principalmente romance, pero aún así hay que estudiar gramática a pesar de ser fácil. Mientras que la interlingua es un poco más irregular pero se siente más natural. Millones de hablantes de las principales lenguas mundiales pueden entenderlo sin estudiar. De hecho, interlingua tiene una ventaja. ¿Qué pasa si usted quiere hacer turismo por Francia o Italia? Con interlingua los ciudadanos te van a entender perfectamente. Tal vez a ti te cuesta un poco entenderlo a ellos, pero va a ser más fácil ya que ya tenés una buena base de idioma y ellos te van a entender. Mientras que con el esperanto, tú te puedes ir a Japón y comunicarte con un japonés que sepa esperanto. Pero obviamente no vas a hablar con ningún japonés, esa mierda. La interlingua es básicamente español o portugués simplificado, así que sería mucho más fácil de adoptar en países de Latinoamérica, por ejemplo. Así que bueno, si les gustó el video, no olviden dejar... Si es por mí, yo enseñaría ambos en los colegios. De hecho, a mí me encantaría que en el colegio se enseñen en la primaria 3 idiomas. Inglés, por razones obvias. Esperanto, para que aprendan múltiples idiomas. E interlingua. ¿Para qué? Para que se puedan comunicar más fácilmente con los brasileños y con gente de Europa. Dejar su like y suscribirse al canal. También... ya que estamos, vamos a ver el idioma más fácil del mundo, no es el esperanto. Yo sé cuál idioma es. Vamos a ver vamos a ver el juego de palabras que nos tiró acá. Muy bien, excelente desafío en esperanto, crecer el clusativo, flexibilidad, quiero ver el desafío. Lakato shasas lajundo, kio timas lamuso, kion persecutas lajundo, lamuso persecutas lakato, kio calla lajundo, kio timas lamuso, lajundo timas lamuso, kio persecutas lakato, kio chasas lajundo. Pues voy a ser sincero, pero el área que se encarga de aprender idiomas en mi cabeza ahora mismo me está doliendo. Así tipo el cerebro está foto de leca. Muy bien. Yo sé que tú puedes traducir esto. Yo sé que puedes tradúcelo. Desafío esta. Intenta crear una cadena circular similar con otros animales o personajes. Por ejemplo, la hispano lega la libro. ¿Quién inspira la patrino? ¿Quién helpa la hispano? Esto sí lo entendí. El infante, el niño, lee el libro que inspira a la madre que ayude al niño. Yo quiero conquistar Estados Unidos para no tener que hablar inglés. Ahora, pero este sí me costó.
El gato caza al perro, pero ¿qué era que significa tima? Io tima, la muso, que persecuta justo. Pero mira el chiste, y es que esta es la misma frase en 3 órdenes distintos. Y yo he visto en grupos de Esperanto en Discord, sí, estoy en grupos de Esperanto en Discord, donde te tiran frases aún más largas, aún más plagadas de acusativos y aún más enredables. Nes, que me queréis reventar el cerebro. Pero bueno, ya dejemos el autismo de idiomas por hoy.